Hola, en este caso vamos a ver el tema de variables cuantitativas continuas y cómo trabajarlos en forma de tabla de frecuencias, o sea, ordenarlos u organizarlos. La lógica para una variable cuantitativa continua, a diferencia de las discretas o cualitativas, es que por su naturaleza estos valores, al ser medidos, pueden ser únicos, o sea, pueden ser que las frecuencias, las repeticiones, eh, no sean muchos como el caso de las discretas o de las cualitativas, ¿no? Por lo tanto, hacer ordenarlos en cuestión de su frecuencia, que pueden ser 1, 2 o 3 como máximo, de repente, no sé, de acuerdo al instrumento de medición que se utilice para tener la precisión de estos datos, pero lo que se puede tener es una lista muy grande de todos los datos, prácticamente con frecuencias 1, 2 o 3. Entonces, esto no nos ayuda mucho a que la información sea amigable y por lo tanto se tiene que trabajar de diferente manera. En este caso, lo más recomendable es que se tiene que trabajar en intervalos. O sea, es decir, desde un valor hasta otro valor, y se cuenta todos aquellos datos que están dentro de ese intervalo, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer acá es diseñar esa tabla, determinar cuántos intervalos van a alcanzar para las tablas que se esté trabajando, y cuál va a ser el ancho de ese intervalo. Entonces, básicamente vamos a seguir la siguiente metodología. Primero se va a calcular ese rango de datos, del dato mínimo y el dato máximo, y luego se va a determinar el número de intervalos y el ancho de ese intervalo. Entonces, lo que yo tengo estos datos ya los tengo en un Excel, ¿no? Ya los tengo copiados en un Excel de este ejercicio que dice que se llevó a cabo un estudio para evaluar el tiempo en horas que se utiliza cada trabajador de una planta hidroeléctrica para verificar el normal funcionamiento de la tubería de presión y las válvulas de control. Para ello se eligió al azar 30 de ellos. Entonces, yo tengo este dato, ¿no? Estos valores. A ver, estos son todos los datos, yo los he puesto en forma de columna, ¿no? Los tengo y ya. Donde el dato mínimo es el 0,08 y el máximo es 5,41. ¿Eso para qué me va a servir? Obviamente para hallar el rango, que es el valor máximo menos el mínimo. Luego de haber calculado el rango, vamos a calcular el K, que no es otra cosa el número de intervalos que va a tener esta tabla. En esta tabla, básicamente, va a tener el número de intervalos de acuerdo a la regla de Sturges, ¿no? Esta regla de Sturges sale de la fórmula que está presente ahí, ¿no? 1 más 3,322 por logaritmo de todos los datos que se tienen. En este caso, este problema está presentando que son 30 datos, por lo tanto, la fórmula sería 1 más 3,322 por logaritmo en base 10, obviamente, de los 30 datos, ¿no? Yo tengo previamente determinado que son los 30 datos y con eso me sale un valor de 5,9. Como obviamente estoy hallando el número de intervalos, que es lo mismo que el número de filas que va a tener esta tabla, ese valor, por lo tanto, necesariamente tiene que ser entero. Y la forma de redondeo que nosotros estamos trabajando es el redondeo simple. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tendríamos calculado el número de intervalos o el K. Ahora lo que nos faltaría es saber en cuánto aumenta cada intervalo. O sea, si va de 2 en 2, de 10 en 10, de 5 en 5, o sea, el ancho de ese intervalo. Para hallar el ancho de ese intervalo tenemos otra fórmula, que no es otra cosa que el K dividido, perdón, el rango dividido entre el K, ¿no? El rango entre el K. Tenemos eso de ahí. Ahora luego
¿Cómo lo hallamos? Simple, ya teníamos que el rango previamente era 5,33 y eso va a dividir entre el valor redondeado, que en este caso no lo puse. Si es 5,9 y tiene que ser entero y simple, el redondeo quiere decir que es entre 6, ¿verdad? Acá me olvidé ponerlo, ya, 6, aquí está. Entonces, el valor redondeado es 6. Acá también va a haber un redondeo, y el redondeo va a ser de acuerdo a las cifras decimales de los datos. Ok, de los datos, no, acá lo escribo mejor, datos. O sea, quiere decir, estos datos están con una precisión de 2 decimales, ¿no? Por lo tanto, el redondeo del W también tiene que ser a 2 decimales. Y acá, en vez de hacer un redondeo simple, se va a hacer un redondeo siempre por exceso. O sea, este es 0,88, a 2 decimales será 0,888, o sea, a 2 decimales será 0,89. Si este valor hubiera sido 0,881 o 0,3, igual sería 0,89, siempre es para arriba, ¿no? Ese es el redondeo por exceso. Bueno, una vez que tenemos calculado el K, el W, es que ya tenemos diseñado toda nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Para este caso. Vamos a comenzar con el valor menor, que es 0,08. Con eso empezamos el primer intervalo. Y a ese le vamos a agregar, ¿no? Le vamos a agregar el valor del W, o sea que es el 0,89, ¿no? Nuestro valor redondeado. Estoy multiplicando, es suma. Entonces, luego se procede con el valor del 0,97, ¿no? Y se hace lo mismo, se le suma el 0,89, ¿no? El 0,89, para que quede este valor, lo voy a anclar. Esto es manejo de Excel básicamente, y ya está. Luego, este valor baja y también se le suma 0,89. Entonces, ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Con todos los intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 intervalos. Ahí están nuestros 6 intervalos. Ok. Ahora, ¿qué más? Lo que tenemos que trabajar ahora es con las marcas de clase. Las marcas de clase no es otra cosa que el promedio de los intervalos, ¿no? O sea, es el valor de 0,08 más 0,97 entre 2, ¿no? Es su promedio. Entonces se tiene estos valores y otra vez se obtiene, ¿no? La marca de clase de todos, ¿no? Acá, si se dan cuenta, estoy sacando el promedio de el límite inferior y superior de cada intervalo. Luego, ¿a qué se procede? Simplemente hacer un conteo. Hacer un conteo de cuáles son todos los valores que están entre 0,08 y 0,97. A ver, empecemos. Entre 0,8 y 0,97 están estos valores, que los voy a poner con un color rojo. ¿Cuántos son? Al seleccionarlos, aquí están. Son 9. Estos valores 9 se ponen acá. Ahora, entre 0,97 y 1,86, acá. Algo muy importante que estoy pasando por alto es que los intervalos acá, el primero, ambos son cerrados, y en el caso de los siguientes intervalos, como el último fue cerrado, este tiene que ser abierto y el siguiente cerrado. Entonces, todos los intervalos los estamos trabajando así: abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado y abierto, cerrado. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos intervalos van a ser abierto y cerrado. Entonces, desde que hablamos, abierto significa son todos aquellos valores mayores a 0,97. Entonces,
de 0,97 hasta 1,86, según lo que tengo acá, son ahora estos valores, que lo voy a poner con otro color. Voy a poner con este color azul. ¿Cuántos son? Son 8. Y así sigo contando, ¿no? Ahora dice desde 1,86 hasta 2,75. Acá lo tengo, sigo contando, son 4. Voy a seguir poniéndolo de otro color. Son 4, ¿no? Desde 2,75 hasta 3,64, básicamente son estos 3. Desde 3,64 hasta 4,53 son otra vez 3 más. Y los últimos desde 4,59 hasta 5,41 son 3 más. Si todo está bien, la suma de frecuencias de lo que hemos hecho nos debe sumar 30, porque 30 son los datos con que hemos trabajado. Ok, nos suma 30, con lo cual quiere decir que todo está bien. Ahora, esto de acá vendría a ser la frecuencia relativa, que como ya sabemos es el valor del dato, ¿no? En este caso el intervalo, entre el total, ¿no? Todo esto se repite para los demás y por lo tanto yo jalo. ¿Qué pasó? Ya, es que no lo he anclado. Jalo y bueno, en el Excel me permite trabajar de forma más rápida, por lo menos. Entonces ya tengo los valores y si se dan cuenta siempre es el valor del intervalo, de la frecuencia del intervalo entre el total. ¿De acuerdo? Ahora para las frecuencias acumuladas simplemente es, en el primer caso es 9 y de ahí voy acumulando estos 9 más este 8. Y de la siguiente manera se va haciendo, ¿no? 17 más 4, 21, 21 más 3, 24, 24 más 3 y así se obtiene. De la misma forma análoga se tiene el HI. El HI, bueno, yo lo trabajo siempre con 4 decimales y se tiene hasta ahí 0,30 y de ahí 0,30 más 0,2667 se tiene 56,7 más 0,13, 0,70 y de esta manera llegamos al número 1. ¿Ven? Entonces de esta manera estaría completado esta tabla de frecuencias para variables cuantitativas continuas. Muy importante al momento de hacer las interpretaciones tener en cuenta esto del intervalo abierto y cerrado. Por ejemplo, este valor, que lo vamos a poner de este color, ¿no? Este valor 4, por ejemplo, diríamos si 4, ¿qué cosa es 4? La unidad elemental de este ejercicio son trabajadores, ¿no? Y la variable es tiempo para verificar el normal funcionamiento. Entonces, 4 trabajadores, a ver, ¿dónde está? 4 trabajadores se demoran un tiempo mayor a 1,86 horas de 1,86 mayor a 1,86 y hasta 2,75 horas. ¿De acuerdo? Cuadros ¿En qué? En verificar el normal funcionamiento de tuberías de presión. En verificar el normal funcionamiento en tuberías de presión. Entonces, ese vendría a ser el
correcto, correcto, la correcta interpretación